sol, la playa, la brisa, la noche llega, una puesta de sol junto a la ladera y sus rincones es su bandera. Lleno de vida. Todas sus calles y su esquina. Lleno de vida. Me gusta el aire que se respira. Lleno de vida. Y el color, esta tierra tiene el sabor. La sal de su mar, su solera. Su gente, su costumbre marinera, en su cultura está nuestra tierra. Bueno, Tomás, tú marcas el inicio. ¿Preparado? Venga. ¡Allá va! Hoy la segunda. Bueno. Segunda oportunidad. A tres no salen todavía. Muy bien. Muy bien. Oye, que sigan. El equipo técnico también está haciéndola. Muy bien. ¿Os estáis contentos con el resultado? Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Un poco mojados? Bueno, no pasa nada. Hace muy buen tiempo aquí en Rincón de la Victoria. Bueno, muchísimas gracias. Ya os podéis sentar. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora toca la mesa. Una mesa que va a tratar del sector económico y financiero en la economía azul, un sector pues, muy importante para impulsar lo que es la transformación sostenible. En este sentido, comentar que Rincón de la Victoria es el segundo municipio de la provincia de Málaga con mayor renta per cápita y es el municipio con más jóvenes, dado que la media de edad no supera los 41 años. Me temo que ya no estoy en esa franja. Dicho esto, doy paso al moderador, que se llama Gerardo Cuartero, es director comercial de Red de CaixaBank de Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla. Dirige una red comercial de 168 oficinas, con más de 800 oficinas a su cargo. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá y tiene un máster en Recursos Humanos por la Escuela de Negocios Fundesem, además de varios cursos de posgrado en ESADE e Instituto de Empresa. Creo que he cometido un error porque he dicho red comercial de 168 oficinas, con más de 800 oficinas a su cargo. Esto no puede ser, 800 ¿no? empleados. Muy bien, perfecto. Pues ya te doy paso. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por esta iniciativa de la que seguro que vamos a sacar todos conclusiones muy provechosas y lo bueno además que hay continuidad en el tiempo, o sea que aquí esto es el inicio de un bonito proyecto. En segundo lugar, para mí es un honor, es un privilegio estar aquí con gente tan talentosa en esta mesa. Tiene unos currículums un poquito abrumadores, así que voy un poco a reducirlos cuando les vaya presentando, porque creo que lo importante al final es lo que ellos tienen que contaros, ¿no? ¿Por qué CaixaBank modera pues una mesa sobre finanzas de economía azul, ¿no? Permitirme, voy a tardar 3 minutos solo, pero nosotros tenemos un plan estratégico que iniciamos en 2022, dura 3 años, se acaba ahora en 2024, a finales de 2024, y uno de los 3 ejes de ese plan estratégico es la sostenibilidad. Queremos ser referentes mundiales en sostenibilidad. De momento lo estamos consiguiendo, estamos entre los mejores bancos del mundo en sostenibilidad según pues, varias de las agencias de calificación, Standard & Poor's, Dow Jones, Sustainability Index. Por poneros algún ejemplo, ¿no? Nosotros nos hemos autoimpuestos algunos retos. Nos hemos puesto 64.000 millones de euros en financiar proyectos que tienen que ver con mitigar efectos nocivos en el medio ambiente, financiar proyectos que impulsen la transición sostenible, también el emprendimiento sostenible y también apoyamos lo que es la diversidad y la igualdad dentro de esas finalidades. Para un poco deciros cómo vamos, esos son 3 años, los 64.000 millones tenemos que cumplirlos en 3 años. A finales de 2023 llegamos a hacer 50.813 millones de euros en financiación de este tipo, con lo que parece que lo vamos a conseguir. También somos referencia en emisión de bonos verdes y bonos sociales en Europa, una de las principales entidades emisoras de Europa.
Ahora mismo más o menos llevamos, no exactamente, 11.250 millones de euros y 500 millones de libras en bonos verdes y sociales. Bueno, dicho esto, también en Economía Azul actuamos de manera directa. Tenemos una enseña, Imagine, que es el banco dirigido a los más jóvenes. Y bueno, hace poquito iniciamos una replantación, una reforestación en Almuñécar de coral naranja, una especie que está siendo muy atacada por la contaminación marina. Y dentro de poquito, el día 29 de mayo, aquí en Málaga, no os lo quiero adelantar todavía, pero aquí en Málaga vamos a hacer un proyecto mucho mayor, también que tiene que ver con la reforestación del coral naranja en las costas malagueñas. Y dicho eso, oye, estamos hablando de cómo está la economía tradicional y ese proceso de transición hacia la economía verde, hacia la economía azul, ¿no? Y eso necesita recursos. Voy a pasar a presentaros a la gente que forma parte de esta mesa. María José Gálvez, que es Head of ESG de EY. Estamos con los anglicismos, lo voy a traducir, ¿no? Al final, Ernst & Young, ya sabéis, una de las Big Four, de las 4 mayores empresas de consultoría del mundo. Ella es la responsable de criterios ASG, que para que no lo sepáis, criterios ambientales, de sociales y de buena gobernanza, como, bueno, si quieres ahora lo explicas tú, ¿vale? También es miembro de la Junta Directiva de SpainShift, donde ha sido vicepresidenta además, que es la plataforma de referencia en España en materia de finanzas e inversión colectiva, ¿no? Bueno, ha estado 16 años, nos hemos encontrado aquí, pero ha sido 16 años directora de sostenibilidad de Bankia y además en CaixaBank nos encontramos, pudimos coincidir un año, ¿no? Voy a hablar de la siguiente persona, que es Ricardo Pedraz, consultor de finanzas sostenibles en AFI, en Analistas Financieros Internacionales. Él también ha participado en el campo de las finanzas verdes, en desarrollo de productos para entidades financieras, análisis de clasificación de cartera también. En tercer lugar, tenemos a María Folqué, que es la Head of Sustainability en Funds People, y lo traduzco, es la responsable de sostenibilidad en Funds People, que es la publicación de referencia en el sur de Europa para lo que es inversión colectiva, instituciones para los profesionales de las instituciones de inversión colectiva. Bueno, en tu caso es que eres licenciada en Derecho por ICADE, en E1 también y empresariales, máster en Harvard también, en Public Administration y doctora en Económicas y Empresariales por la Universidad de ICADE. Tomás Pérez, director de Alborán Plus y vocal de internacionalización y formación del Clúster Marítimo Marino de Andalucía. Sé muy bienvenido también. Y Francisco González, Fran, como te llaman, ¿no? Que es el delegado del Estado del consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que ha tenido una carrera política con diversos cargos y al final, pues bueno, está al frente de la Zona Franca de Cádiz. Empezamos con María José. Perfecto. No sé si se oye. Se oye perfectamente. Perfecto. Bueno, María José, ¿cuánto dinero nos va a costar financiar la transformación sostenible y qué instrumentos se están desarrollando para ello? Pues, bueno, primero que todo agradecer la invitación a estar aquí hoy con todos vosotros. Y nos va a costar muchísimo dinero, muchísimo. En concreto, según datos de la Unión Europea, vamos a tener que nos va a costar unos 180.000 millones de euros hasta 2030, con carácter anual, además de lo que ya estamos destinando. Hay 2 sectores fundamentales que lo van a necesitar y no son el de los combustibles fósiles especialmente, sino que es el de la movilidad y el de la construcción. Contrariamente a lo mejor a lo que piensen algunas personas, que a lo mejor nos iríamos a sectores más como la electricidad y demás, pero no, van a ser estos 2. Y luego hay un dato muy curioso a nivel global, que es que en 2030, a nivel global, seguramente la inversión que hayamos hecho, que debamos hacer, sería el 8,8% del PIB. O sea, no lo he puesto en millones de euros o en billones o en trillones porque no soy capaz casi ni de asimilarlo, ¿no? Ni de asimilarlo. Pero cierto es que en el tema de la sostenibilidad hay paradojas, porque el otro día estábamos hablando y demás del tema de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Y como todo el mundo ve la necesidad de financiarla, de apoyarla.
Y cogiendo de referencia un estudio de Goldman Sachs, muy interesante que se hizo, de repente pues ves que se le preguntan pues a una serie de CEOs y demás, y los resultados son, cuanto menos a mí me resultaron curiosos. El 99% de los CEOs decía que a pesar de las dificultades de inversión, a pesar de los desafíos que tenía la inteligencia artificial generativa, pues que estaban dispuestos el 99% a invertir y a poner dinero, aunque no lo tuvieran tan claro, ¿no?, de qué iba el tema o cómo iba a impactar. Y sin embargo, paradoja, sostenibilidad, dicen, pues los riesgos ASG, ambientales, sociales y buena gobernanza, son muy importantes, nos impactan directamente, pueden impactar y van a impactar en nuestra cuenta de resultados, pero solo el 56% están predispuestos a invertir, ¿no? O sea que hay mucho que hacer al respecto. Necesitamos mucho dinero, pero necesitamos mucha concienciación hacia estos temas, ¿no? Y luego decías, ¿qué instrumentos? Pues mira, hay varios instrumentos que ha puesto a disposición la Unión Europea y que vienen derivados, todo el mundo hemos hablado a lo largo del día del Pacto Verde. En concreto, el Pacto Verde, bueno, pues incide en distintos sectores y puso también el foco en el sector de las finanzas, ¿no? Entonces, en 2018 se lanzó el plan de finanzas sostenibles con 3 objetivos, que era reorientar los flujos de capital a proyectos que fueran sostenibles, por tanto, proyectos de economía verde, economía azul, incluir los riesgos ASG en todo, porque son riesgos que, como ya habéis comentado esta mañana, nos hacen mucho daño desde el punto de vista económico, tanto en la parte pública, en el ámbito público como privado, no se escapa a nadie. Y el tema de la transparencia, es decir, dar la información suficiente para que el inversor, el analista, el ciudadano a pie tenga la capacidad de decidir entre una empresa u otra a la hora de invertir, a la hora de poner su dinero, ¿no? Entonces, se lanzaron varios instrumentos. Uno tiene que ver con la taxonomía de la Unión Europea, no sé si ya habéis oído hablar de ello, que al final, en lo que consiste, por simplificar y no enrollarme mucho, es una lista de actividades que se van a considerar sostenibles. Porque antes es verdad que cada empresa decía que era sostenible como quería y lo demostraba como quería. Y ahora, no. Aquí vamos a hablar todos de lo mismo y entonces una actividad se va a considerar sostenible si está dentro de estas actividades. Hay 6 objetivos de la taxonomía de la Unión Europea. Uno de ellos tiene que ver con la contribución a los recursos marinos y los recursos hídricos. Claro, el problema es que el tema de la taxonomía europea es europea, pero ya se están creando otras 34 taxonomías a nivel mundial. Buena noticia, nos están tomando como referencia y están viendo la interoperabilidad entre las distintas taxonomías para que a la hora de colaborar con otros países no tengamos tantos problemas y no veamos mermada también toda nuestra parte competitiva, que ese también es un tema que podría dar mucho de sí, ¿no? Respecto al tema de la transparencia, la nueva directiva de sostenibilidad, CSRD, no voy a decir muchos más acrónicos, pero es la nueva directiva de sostenibilidad que habrá que transponer la ley española, creo que se transpondrá en junio o así. Habla también en concreto, y es la primera vez que una normativa de sostenibilidad habla de economía azul. Tiene uno de los estándares, que es el estándar número 3, la ANEIS número 3, la SRS número 3, que habla específicamente de preservar la economía azul y todo lo que tiene que ver con el sector de la pesca y demás. Con lo cual yo creo que este es un buen punto, un buen paso, porque hasta ahora no se había hablado del tema de la economía azul en ninguna regulación obligatoria. Y luego está, perdonadme, otra directiva de información para los fondos de inversión, ya me da un poco de cosa decir acrónimos, que es la SFDR, que igual María comenta un poquito más, que es cuando una gestora de fondos quiera lanzar un fondo de inversión sostenible, va a tener lo que hacer con un etiquetado concreto, va a tener que categorizarlo y va a tener que dar una información suficiente para que el inversor pues, realmente conozca los riesgos que tiene y también las oportunidades. Muy bien, muchas gracias, María José. Oye, me ha encantado eso que has dicho de que somos referencia en la taxonomía. España es que hacemos muchas cosas muy bien y algunas veces no somos ni conscientes de ello, y creo que hay que ponerlo en valor. Voy a por ti, Tomás.
Ricardo, perdona, Ricardo. Oye, hablamos de los sectores, ¿no? La economía azul comprende múltiples sectores, vamos desde la minería marina, biotecnología, el turismo, etcétera, etcétera. ¿Dónde están ahí las oportunidades? ¿Dónde las estáis viendo vosotros? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para los inversores también, evidentemente. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Un placer estar aquí y aprender todavía más de economía azul, que a nosotros al menos nos parece un sector de mucho futuro, aunque solo sea por los enormes kilómetros de costa que tenemos en este país y que deberíamos de aprovechar en mayor medida cada vez, ¿no? Es una diferencia de otros países. No quiero ni imaginarme qué piensan los suizos sobre la economía azul, pero desde luego esta opción no la tienen, ¿vale? ¿Dónde están los sectores de futuro en economía azul? Pues en nuestra visión de análisis que hacemos sobre la economía, desde luego en casi cualquier sector de actividad de la economía azul. El primero y casi más obvio puede ser el pesquero que ha citado Maijo, pues porque es un sector muy potente en España, una de las principales actividades económicas relacionadas con el mar que siempre ha existido en nuestro entorno y que el potencial de desarrollo que existe en España es muy elevado. Sí que es verdad que hay mucha regulación al respecto y dependeremos mucho de esa regulación, ¿no? Pero digamos que las empresas que están vinculadas a esta actividad, tanto de bajura como de altura, tienen un potencial de desarrollo muy elevado por la industria alimentaria cada vez creciente que demanda proteínas marinas, ¿no? En este caso. Pero en el resto de sectores menos obvios, y dentro de menos obvios incluso quiero incluir al turismo, ¿vale? Digamos que el potencial existe y casi siempre vinculado a esa nueva economía verde que decía Maijo, ¿ok? Cualquier desarrollo de nuevas tecnologías pasa por buscar nuevos minerales. Y Gerardo citaba ahora búsqueda de minerales marinos. Es como el 71% de la Tierra está rodeada de océanos y mares y ahí, con perdón, todavía no hemos buscado con detalle, ¿vale? A toda esa demanda creciente que necesitamos de nueva tecnología para el sector económico, para el sector industrial, desde luego una parte importante creo que hay que ir a buscarla a esas zonas en vez de irse a Marte a por ella, ¿ok? En cuanto al sector como el de alga o otro tipo de ámbitos de extracción también de proteína vegetal, desde luego vemos que en los entornos en los que se apuesta por ello, sea por el entorno más alimentario como sea por el entorno más farmacéutico médico, hay una demanda creciente de investigación y desarrollo de productos vinculado a estos sectores, porque la verdad, la apuesta creciente que se ha hecho en los sectores y las empresas en este ámbito de la extracción y aprovechamiento de las algas, escasas empresas han ido mal, ¿no? Digamos que ahí hay un potencial muy desconocido para la mayoría, pero desde luego muy relevante. En el sector energético, desde luego, o sea, el sector energético está en auténtica transformación. Estamos pasando de una economía muy basada en economías fósiles a una muy dependiente de la electricidad, como decía Maijo, y una de las fuentes de energía eléctrica muy relevantes por la constancia que tienen los vientos en las zonas marinas es la renovable eólica marina, ¿no? En ese sentido es verdad que bueno, tendrá digamos problemas. Nosotros tenemos una costa que aumenta mucho en profundidad cuanto te separas de la costa a unos cientos kilómetros y hay una problemática, ¿no? Pero incluso las empresas de investigación y desarrollo muy vinculadas a los puertos hasta ahora desarrollando infraestructuras son las que han venido desarrollando esas infraestructuras para esas eólicas, ¿no? No sé, podría seguir hablando de sectores, seguramente me dejo muchos y muy relevantes en tema de economía azul, pero en casi todos de los que hablas ves más oportunidades que problemas. ¿Verdad que no es fácil? ¿Okay? Sí. Todo lo que sea explorar será una novedad y será un riesgo, ¿no? Pero en cualquier caso, como sectores de futuro, a nosotros nos parecen unos nichos de actividad en cada uno de los ámbitos, una enorme apuesta a desarrollar y que desde luego cada vez hay más instrumentos de inversión para ello. Hay alguno muy conocido en economía azul vinculado a la Comisión Europea que hace una inversión muy importante en ciertos sectores, que aquellas empresas que quieren ser más punteras y que por lo tanto muchas veces son de enorme riesgo de patentes y de fallo de mercado en cuanto a la novedad, que están optando por esta línea de financiación
en la Unión Europea, que es un instrumento de capital riesgo muy importante y donde ahí seguramente habrá que estar atento para ver las grandes empresas de economía azul en el futuro. Creo que lo dejo ahí, ya me extenderé en la próxima. Habla, Ricardo, de grandes oportunidades, ¿no? Algunas muy demandantes de capital, ¿no? Son sectores muy nuevos y cuanto más novedosos son, hay más riesgo. Y cuanto más riesgo hay, digamos que el inversor o financiador también lo tiene que ser. Sí. No siempre el sector bancario con sus productos tradicionales está ahí. El sector bancario y los inversores de capital están también para apoyar aquellos ámbitos de riesgo, pero con productos diferentes, ¿no? Y desde luego capital mucho y una parte de ello de elevado riesgo todavía. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. María, yo creo que tú puedes darle continuidad a lo que ha estado contando Ricardo, ¿no? Hay ejemplos claros de interés de los inversores por diversos proyectos, ¿no? Y algunos productos especiales en los que tú puedes a lo mejor contarnos que han sido, ponernos ejemplos de determinados productos que se están utilizando ahora mismo para financiar estos proyectos. Pues mira, a mí por una parte, pensando no tanto en el tipo de inversor que está pensando Ricardo, sino pensando en el inversor final. Ahí todavía, porque claro, todo este esfuerzo de recanalización de todo ese dinero que hace falta para hacer la transición y para hacer toda esta transformación, pues también se requiere el dinero de los ahorradores, ¿no? En realidad se trata de que los estados no lo pueden hacer todo ellos, ¿no? Entonces, digamos que la Unión Europea, con toda su buenísima intención, ha hecho un paquete legislativo muy completo, como ha hecho Maijo, pero muchas veces ha sido poco claro, ¿no? En algunas cosas ha quedado poco claro. Por ejemplo, estoy pensando en, que tú lo sabrás mucho mejor que yo, Gerardo, lo que es preguntar preferencias de sostenibilidad al inversor final, y no es algo nada sencillo. Y recientemente veíamos el informe de la CNMV, el primer informe que ha hecho sobre esas preferencias, y solamente cuando salió MiFID, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, es que esto ya es lo que va a ser el gran impulso al volumen de los fondos sostenibles, ¿no? Y sin embargo, solamente un 23% de inversores finales han declarado interés por las inversiones sostenibles. Yo creo que en ese sentido la buena noticia es que lo podemos hacer mejor. Incluso la buena noticia es que el regulador europeo lo va a intentar hacer mejor y va a intentar decirle al inversor final, darle, digamos, categorías más claras, ¿no? Porque si yo te digo a ti, si yo les digo a ustedes artículo 7 o artículo 8, pues eso a ustedes no les suena de nada. Pero si yo les digo transición o impacto o sostenibilidad, o sea, que ya es un fondo ya que ya es sostenible, tampoco hay que hacer mucho cambio, pues esas cosas ya son menos difíciles de tener que explicar, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser necesario. Por otra parte, desde luego, digamos que desde el lado institucional la situación es completamente, es muchísimo más activa. Sobre todo, yo diría también, Ricardo, que haya habido un cambio, digamos, con el tema muy relacionado con el tema de la biodiversidad. En la COP de Glasgow, ahí ya se produjo un cambio porque ya, bueno, entre otras cosas, ahí ya, digamos, hubo más compromiso por frenar los combustibles fósiles. Pero luego, además, se creó una COP específica, ese mismo año, una conferencia específica para el tema de la biodiversidad, que se celebró en Montreal. Y de ahí salieron cosas importantes para lo que es el sector financiero. Porque el sector financiero está obsesionado por tener datos. Quiere tener datos de todo. Yeah. Y entonces ahí salió, digamos, un framework para ayudar a las empresas sobre temas de biodiversidad, que claro, no son fáciles si tú eres un financiero. Aquí hoy hemos escuchado un montón de testimonios de gente que es ingeniera, de gente que es científico marino, claro, son otra cosa, pero al que está ahí analizando el proyecto, pues muchas de esas cosas se les escapa y lo que necesita es poder comparar, ¿no? Y también salió un marco, digamos, de divulgación, precisamente para eso, que se llama el TNFD, que es exclusivamente para cuestiones de naturaleza. Entonces, bueno, eso es algo que está empezando a desarrollarse, pero que solamente está al principio, digamos. Pero bueno, lo importante es que ya empieza a haber cosas. Y muy ahí, digamos, muy en relación con esto, pero todavía con muchísimo por hacer de cara al inversor final, la economía azul. No desde luego ni desde el punto de vista de capital privado, que está mucho más activo, ni desde los grandes inversores institucionales. Sí, sí. Me traes a la memoria los test MiFID, muchos no sabréis lo que es, ¿no? Pero si alguno ha visitado vuestro banco a hacer una inversión en un fondo de inversión,
os habrán hecho un test que además es bastante aburrido, 15 minutos, y como no vaya rápido este señor, pues al final dice, oye, he venido a otra cosa, me estás aquí 20 minutos con este rollo y encima me preguntas al final si estoy interesado en inversión de impacto y sostenible, sabiendo que yo soy conservador. Y dices, bueno, y dices tú, pero bueno, la regulación algunas veces nos juega malas pasadas, ¿no? Sí. Si eres conservador, a lo mejor hasta eres conservacionista, empiezan por las mismas sílabas, ¿eh? Y oye, es algo que tiene mucha relación. Sin duda. Lo sufren nuestros clientes todos los días. Bueno, Tomás, desde el clúster marítimo marino de aquí, ¿cómo veis vosotros un poco la aportación del sector marítimo marino allá a la economía andaluza, a la sociedad andaluza? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Obviamente la vemos con mucho futuro. No sé si funciona esto. El tuyo, no sé, ¿sí? A ver. Bueno, ahora sí. Obviamente la vemos con mucho futuro porque la economía azul todavía no está en pleno desarrollo. Entonces hay que echar toda la carne al asador. Hay sectores que estamos comentando y podemos hablar del doble o el triple de sectores porque tiene muchísimos matices. En la actualidad ya es de por sí un sector de impacto. Es decir, es un sector que según el estudio de Economía Azul en Andalucía, que desarrolló la Confederación de Empresarios de Andalucía y en el que el clúster tuvo un papel importante en su redacción, estamos hablando de 300.000 personas en Andalucía que viven en torno a la economía azul. 300.000 personas, una de cada 10. Y a nivel, como vosotros sois de banco y tal, os gustan más los números, pues hablamos de unos 17.000 millones de euros de impacto en la economía andaluza. Pero yo creo que eso tiene todavía mucho recorrido por delante, es decir, que son cifras que se pueden quedar pequeñas si las empresas encuentran el suficiente apoyo público y privado para poder desarrollar sus proyectos, si, como también le damos gran importancia a la capacitación y a la formación del personal, que mañana se hablará de eso, es muy importante para poder desarrollar el sector. Es decir, hay que hacer un trabajo muy integral y lo vemos desde el clúster, pues eso, con muchas posibilidades y mucho futuro. Y además nosotros, como somos el clúster, con mucha ilusión. Pero bueno, eso quizás ya en los bancos es otra cosa. Si me dejas, si me dejas un momentito, como hemos hablado antes de la mesa, tú tienes origen o tienes también antecedentes alemanes y me contabas que en Alemania el tema de la economía azul va un poquito avanzado, ¿no? En relación a... Sí. Las comparaciones son odiosas muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, mi familia es de origen portuario en el puerto de Hamburgo, es un puerto de referencia a nivel mundial, lo mismo que lo es el de Algeciras, ¿no? Mi familia pues tenía allí una empresa de actividades exestivas. Entonces, conocemos bien el mundillo de aquello y no es ya que venga un barco bueno, en los tiempos en los que nosotros lo teníamos, que eran los años 70, 80, todavía se desembarcaba en condiciones, con marineros bien desayunados y bajando los troncos como había que mandar a bajarlos, ¿no? Ahora ya es con contenedores. Así, ¿no? Así. Exacto. Yo jamás me acuerdo de todo aquello, de haber jugado en toda esa zona y en ese entorno. Bueno, y entonces ahora es con contenedores y tal. No se trata solo de eso, que es muy importante, porque eso es lo que mueve el comercio mundial y todo. No, es la capacidad de innovación y de tecnología que hay ante las necesidades, no solo las que ya ven, sino la visión a futuro. Entonces, yo pongo, por ejemplo, una de las regiones que más innovación y tecnología aporta en Alemania a la economía azul es Baviera, que no tiene costa. Comentaba antes, en Suiza la visión que tendrán. La Suiza tiene una buena visión de la economía azul, entre otras cosas porque los fondos suizos invierten mucho en lo que pasa es que hay que, bueno, enseñarle el negocio y todo, pero tiene una visión, es decir, que va mucho más allá de lo que es solamente la línea de costa, ¿no? Muy bien, qué interesante. Bueno, Fran, pues nos vamos a Cádiz. Habéis implantado un nuevo modelo de industria 4.0, cuyo eje principal es la economía azul. ¿El sector crees que va a ser primordial en el desarrollo de la provincia, el desarrollo futuro? Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, cuando me dijeron que estaba en esta mesa, veía un poco que estábamos como institución pública, porque en definitiva represento una institución pública dependiente del Ministerio de Hacienda, un poco casi que metido con calzador. A medida que habéis ido hablando, creo que efectivamente lo que estamos haciendo, posiblemente con mi intervención, es aterrizar un poco en esa participación público-privada y poner modestamente un ejemplo
o algunos ejemplos de los que estamos desarrollando en la Zona Franca de Cádiz. Para aquellos que no están familiarizados con ella, la Zona Franca, como decía, es una institución de derecho público dependiente del Ministerio de Hacienda. Somos 7 en el territorio nacional. Y la de Cádiz es una zona franca histórica, cumplimos 95 años y muy vinculada, por tanto, a las actividades portuarias, ¿no? En definitiva, nosotros lo que hemos encontrado a través de la economía azul es una mirada para transformar una institución posiblemente anticuada, con un modelo industrial potente. Son más de 250 los operadores que están en los distintos espacios de la zona franca. Somos más que un recinto fiscal. Nos encontramos en 14 municipios de la provincia de Cádiz, en las que tenemos pues, una red de infraestructura, que es lo que realmente la zona franca avala y desarrolla, centros de negocio, espacios logísticos, centros de transformación y, evidentemente, espacios cualificados, como en este caso son los recintos fiscales. Hemos encontrado, a través de la economía azul, y quiero decirlo y además lo reivindico, casi que por suertes del destino, la suerte tiene que estar trabajando uno, pero por suerte, bajo una intervención arquitectónica singular, un proyecto que estamos haciendo fuera del propio recinto fiscal a través de contenedores marítimos, es el espacio de la incubadora que finalmente verá a la luz, pero nos dimos cuenta que a raíz de esos fondos europeos, de esas líneas públicas existentes a través de marcos comunitarios, teníamos una serie de indicadores que cumplir, que nos habíamos comprometido y que queríamos hacerlo a través del entorno de la economía azul. Ese programa de aceleración, y muestra de ello alguna iniciativa que esta mañana ha podido participar, ha ido pasando por ese proceso de aceleración, pero nos ha mostrado un espectro que va mucho más pues, de los 240 kilómetros de costa que tiene la provincia de Cádiz, va mucho más allá de ese modelo, por ejemplo, de construcción naval, que es un modelo muy interesante dentro de los sectores que encuadran la economía azul y muy histórico y muy consolidado en el marco de la Bahía de Cádiz, por ejemplo, con empresas tractoras como Navantia o empresas auxiliares, todas ellas integrantes del clúster marítimo, tanto nacional como andaluz o provincial. Y nos encontramos que, como administración pública, tenemos que dar un paso decidido, un paso hacia adelante, también de manera de dar ejemplo como instituciones públicas, porque ese regulador, ese legislador, si no muestra también desde lo público cómo realizarlo y hacerlo de la mano del sector empresarial, no cobra sentido y a veces, evidentemente, pierde la credibilidad. Y hemos ido avanzando en un nuevo modelo a la hora de intervenir en espacios industriales, en espacios logísticos vinculados también a los puertos. La provincia de Cádiz tiene 2 puertos principales, el puerto de Autoridad Portuaria de Cádiz y el puerto Bahía de Algeciras, y por lo tanto de transformarnos con ello en la necesidad de una adaptación del sector. Y también lo estamos haciendo pues, con una mirada para comprometer certificaciones e identidades dentro de nuestros operadores, por ejemplo, con la huella de carbono. Estamos haciendo a través de empresas, en este caso de Traxa, un análisis de la huella de carbono de todos nuestros espacios comunes, pero también de aquellos de nuestros propios operadores, de tal manera que con medidas que vayan amortiguando, que vayan corrigiendo, pero también con medidas como compensación, como decías, la de los corales, pues medidas de compensación en los frentes litorales marinos o en la recuperación, por ejemplo, de lámina de agua a través de la salina, poder conseguir compensar ese espacio que desde nuestro propio infraestructura, de nuestra propia seña de identidad en aquellos lugares que hemos desarrollado y hemos facilitado que las empresas se establezcan, pues evidentemente garantizar el que tengan esa emisión, esa identidad, ese sello, que puedan concursar pues a línea, como hablábamos antes, o bien de bonos azules o de otro tipo, pero que lo hagamos desde el patrocinio y la colaboración entre el sector público y privado. Muchas gracias. María José, no sé si quieres poner algún ejemplo de productos, de algún ejemplo práctico que a lo mejor la gente tiene ganas de escuchar, oye, cosas que han pasado en la financiación que tienen que ver con la economía azul, ¿no? Sí, a ver, tradicionalmente los productos siempre han estado vinculados más... A ver si se oye por favor. Tradicional, sí. Ahora sí, está ahí. Lo había apagado yo, perdón. Tradicionalmente siempre se han vinculado más los productos que había quizás con la economía verde, ¿no? Estábamos más acostumbrados a ver los préstamos pues al usuario final, los préstamos retail para temas de climatización, estábamos acostumbrados a ver otro tipo de financiación. Pero es verdad que en los últimos tiempos ya hemos visto como en temas de emisión, en emisión de deuda, ya no solo se habla de bonos verdes o bonos sociales, sino que también se habla de bonos azules. De hecho, el banco chino en el año, creo que fue 2019-2020, fue uno de los primeros emisores, ¿no? de bonos azules. Y en ese sentido, algo que está mucho más al día es todo el tema de la financiación sostenible, ¿no? Los Sustainable Linked Loans. Es decir, una empresa puede tener un menor coste de capital
porque tiene un buen desempeño de los criterios ambientales, sociales y buena gobernanza? La respuesta es sí. De hecho, yo traía el ejemplo pues de Balearia, que es una empresa que todos conocéis, que solicitó un crédito, es una financiación que además le otorgasteis en CaixaBank en el año 2022, que está vinculada a 2 indicadores concretos, ¿no? Uno de ellos era un indicador que es la compra de buques, de barcos sostenibles, ¿no? De barcos pues, que utilicen, que sean eléctricos, que vayan con gas. Y el otro indicador, y creo que se comprometía al objetivo, porque claro, esta financiación tiene que ir con objetivos. Es decir, el banco dice, usted me tiene que demostrar a mí que los 2 indicadores, si yo le voy a dar un menor coste capital, me tiene que demostrar que esto va a ser verdad, ¿no? Entonces se tiene que poner objetivos. Y entonces en este caso era comprar 5 barcos más en 5 años, ¿vale? Luego tenía otro objetivo que estaba vinculado con, oye, yo voy a comprar barcos pues eléctricos, pero yo tengo que tener en determinados puertos X enchufes para que esos barcos, una vez lleguen a puerto, pues sigan de alguna forma, no sigan emitiendo y se puedan recargar, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez es más este tipo de financiaciones. Yo he buscado este pequeñito ejemplo, pero hay muchos ejemplos más. Quizás menos ejemplos, bueno, ahí los conoce más María, en el mundo de los fondos de inversión, María, ¿no? Seguro que ahora tú nos puedes ilustrar con algún fondo, pero fundamentalmente yo diría que lo que se está moviendo muchísimo es la financiación sostenible. Ajá. No, María, pues te ha dado María José directamente la palabra. Es que dentro del mundo de los fondos hay algún ejemplo de reestructuración de financiación muy bonita. De todas formas, que se llamen Blue Economy, si uno va a un buscador, a uno público de Morningstar, que se puede meter en la página y mete Blue Economy, salen 2 fondos. Que bueno, ves la cartera, estamos hablando de fondos de inversión, pero de compañías que están cotizadas, ¿de acuerdo? No de, digamos, de proyectos de private equity o de capital privado. Entonces solamente salen 2 por ahora, no sabemos lo que viene. Luego, si metes en vez de Blue Economy Water, ahí sí que salen 15, por lo menos, distintos. O sea que eso ya es más. Pero no todos son sostenibles, todos los de agua, ¿no? Pero dentro de uno de esos fondos, la verdad es que yo vi una operación que me encantó, que es de reestructuración de deuda precisamente, y en este caso era reestructuración de deuda de un Estado soberano. Uno de los problemas de la financiación de la sostenibilidad viene de los países emergentes, porque en muchos casos, desde luego, no tienen los recursos. Si ya a nosotros, digamos los de países desarrollados, financiar la sostenibilidad nos parece caro, pues a ellos a veces les parece caro y en otras ocasiones, digamos, hasta injusto, pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que Ecuador hizo una operación muy interesante para refinanciar aproximadamente unos 1.600 millones de dólares de su deuda, de deuda que ya estaba ahí, estaba viva y seguía adelante. Pero lo que se plantearon fue una operación de reestructuración en la que el Estado ecuatoriano, junto con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el International Finance Corporation, lo que hicieron fue comprar por $1, la refinanciación era de 40 céntimos, es decir, que por esos 1.600 millones terminaron pagando aproximadamente unos 600 millones de dólares, y esa deuda la emitieron de nuevo con una calidad crediticia mejor y con un spread mejor, con una calidad crediticia mejor que la de Ecuador, y con un spread bastante interesante que atrajo a un montón de fondos de inversión, aproximadamente unos 200 puntos básicos respecto a la deuda americana, o sea que está bastante bien, con una duración un poquito larga, porque son 18 años, pero lo bueno es que de esos 600 millones de dólares, 450 millones de dólares se van a destinar precisamente con un mecanismo de Sustainability Link a la conservación de las Galápagos. Las Galápagos son el ecosistema mundial con un mayor número de especies endémicas. Y claro, Ecuador no es un estado, pues, digamos, boyante. Y entonces esta fue la forma, digamos, de reestructurar que ese ecosistema se pueda mantener.
Y dura 18 años porque esos 450 millones de dólares se van a gastar en un plazo de 18 años para garantizar, digamos, que ese es un proyecto que tiene una determinada continuidad. Muy bien, pues muchas gracias. Ricardo, hablábamos de los factores ASG hace un momento, ¿no? Hablamos de que son factores de medio ambiente, sociales, de buena gobernanza, que es algo así que está ahí en el mundo de las ideas, ¿no? Pero luego hay que bajarlo, ¿no? Hay que materializarlo, ¿no? Y cuando un analista o un inversor tiene que hacer su análisis de inversión, ¿no? ¿Cómo los baja al suelo y en este caso relacionado con la economía azul? Vale, es verdad que hace 10, 15 años, por tirarla lejos, casi nadie o prácticamente algún iluminado no incluía este tipo de ámbitos de sostenibilidad en las decisiones de financiación e inversión. Era como muy raro, ¿no? Salvo algún filántropa que quisiera desarrollar algún tipo de inversión, no había esta querencia por mirar estos aspectos, ¿no? A día de hoy, rara es la operación de cierto tamaño, voy a decirlo así, porque quizá las minoristas no estamos en eso, en las que no se miran, además de lo tradicional, que es en qué sector estás, qué historial crediticio tienes, cuál es tu modelo de negocio, tus flujos de caja futuros, tu capacidad de financiación con capital, además de deuda, qué elementos de competencia son relevantes para tu sector. Todo eso se sigue mirando y se va a seguir mirando hoy, mañana y dentro de 15 y 20 años, pero ahora es obligatorio también mirar elementos de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, ¿no? Uno, porque lo dice la normativa, y ya con eso podría acabar, pero quizás sería muy aburrido, ¿verdad? Pero lo dice la normativa con un cierto argumento, ¿no? Y es que para entender un negocio también tienes que entender cómo se comporta el negocio en cuanto a sus elementos que están a su alrededor, ¿no? Las personas, los recursos naturales y cómo gestiona de bien o de mal alguien la empresa, ¿no? Que estés en un sector boyante no quiere decir que la empresa vaya a ir bien y por desgracia alguna empresa famosa en nuestro entorno pues ha sido así ese ejemplo, ¿no? Entonces, que los elementos de sostenibilidad los tengamos que analizar como un elemento más en las decisiones de financiación e inversión ha pasado a ser algo obligatorio, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Pues no sé quién ha sido de mis compañeros y compañeras, ha dicho que con datos. Y esta es la nueva pena que todos tenemos, ¿no? Y es que a todos nos piden un montón de información, tanto para darnos un préstamo como para depositar nuestros ahorros o nuestra inversión. Necesitamos información. ¿Por qué? Pues porque si no, no podremos tener decisiones informadas en base a estos criterios, ¿no? Entonces, hay mucha normativa, no me voy a citar a ella porque Maijo ya la ha citado y bien, así me ahorro los acrónimos. Pero cada vez más se os va a pedir a todos los inversores, a todos los emprendedores, a todos los gestores de proyectos públicos y privados que deis información de si el proyecto prevé tener un comportamiento adecuado en términos de sostenibilidad o si va a generar un elemento en positivo en términos sociales o al menos si va a evitar problemas, porque eso se va a incorporar, ¿no? Actualmente las entidades de crédito como CaixaBank, que explicabas al inicio, si decide tener un objetivo de inversión y financiación de 60 y pico mil millones, entendido, una burrada, es porque mide las operaciones, ¿no? Mide las operaciones de saber si yo estoy invirtiendo en un proyecto positivo en términos medioambientales, positivo en términos sociales. Y para eso hay que medirlo, porque si no, díselo tú al supervisor, que es que el de la sucursal le ha parecido bien, ¿no? Entonces, datos y más datos se os van a pedir, igual que se os pide y se indexa pues, el historial crediticio, la información del proyecto, los flujos de caja o los análisis sectoriales. No hay otra. Sí, Ricardo, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros vemos el análisis de eficiencia energética que lo vemos en los frigoríficos, ¿no? Ya es un obligado, ¿no? Esto ya te vas a una promoción y si no tiene A o B, la promoción probablemente no recibirá financiación, ¿eh? Sí, hasta hace unos años no sé quién tenía certificado energético. Ahora lo tenemos hasta en los coches, en los frigoríficos y electrodomésticos, en las viviendas y en las actividades económicas, más o menos, con la taxonomía que ha citado Maijo. Así que clasificar lo que es sostenible y lo que no se hace en base a información, pero esa es la parte del futuro. Sí, muchas gracias, Ricardo. Tomás,
Háblanos de los proyectos del clúster marítimo marino de Andalucía. ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos? El clúster tiene una intensa actividad desarrollando proyectos, ¿no? Tanto propios del clúster como también potenciando los proyectos de innovación de los socios, ¿no? Por ejemplo, a nivel estructural está promoviendo proyectos que yo creo que además dinamizarán mucho la economía, como son pues, una red de destinos marítimos y fluviales también, por ejemplo, que es proyecto europeo. Se está trabajando mucho en proyectos europeos de cooperación con Portugal, que también creemos que van a ser también muy importantes para la integración regional de todo lo que es la economía azul. También impulsamos que nuestros socios participen en otros proyectos. Tenemos, obviamente, ya he desvelado el secreto de mi receta, pero relaciones con el clúster alemán, ¿vale? Y entonces promovemos que nuestros socios tengan proyectos de investigación y desarrollo conjuntos con proyectos de Alemania. Recientemente también pues, no ha venido de Suecia. Es decir, estamos siempre trabajando en ese tipo de línea, todo lo que es sostenibilidad también, es decir, proyectos de sostenibilidad y luego pues apoyando proyectos, por ejemplo, habéis comentado antes, me parece el tema de generación eólica offshore, pues todo eso también, que también está resuelto, no te preocupes, lo de la profundidad, ya hay un socio del clúster que te lo ha resuelto, que es Pedro, porque lo hace flotantes, entonces lo hace flotante y tiene ya algunos funcionando, es decir, cuando queráis hablamos con él que lo enseñe, ¿no? Entonces, son proyectos, muchos de ellos, muy, muy interesantes, ¿no? De integración y turismo azul, para un turismo azul sostenible. De esos también, aquí hay varios empresarios del clúster que se dedican a ello. No se trata solo de pasear turistas por una bahía, ¿no? Sino de que comprendan dónde están, que comprendan dónde se mueven. Y luego, todo lo que mueve alrededor de economía. El clúster, habéis hablado antes en la presentación de esta mesa, de la gastronomía azul. El clúster ha trabajado mucho también en esa línea. Es decir, el clúster lo que busca ser es un actor dinamizador de proyectos de los socios, al margen de los propios que tiene. Voy a animar un poquito el debate, Tomás, si me permites. Has hablado de Portugal, ¿no? Y yo, en el banco, la verdad es que son varias las veces que me viene alguien que está haciendo unas cosas en España y las mismas en Portugal y habla de la rapidez de la burocracia portuguesa en algunos casos en relación a la española, ¿no? Lo digo porque hemos dicho que España es muy buena en muchas cosas. Un tema que no voy a desvelar mucho, pero tuvimos desde el clúster precisamente una reunión de 4 o 5 personas con una persona de muy alto nivel del Ministerio de Economía y Hacienda que nos vendía todas las maravillas de los ministerios que se pueden otorgar, y hubo un momento en el que uno de nosotros se hartó y le dijo, pues yo prefiero ir al dentista. ¿Vale? Es que la burocracia es cierto que es un proceso que es necesario, ojo que la criticamos mucho, pero precisamente la burocracia es la que nos pone un poquito de orden, de control, de igualdad de oportunidades en determinadas circunstancias, pero a veces no sirve para proteger, digamos, quien esté en el centro del servicio, que puede ser empresas, ciudadanos o puede ser, sino muchas veces parece más diseñada para proteger procedimientos de la propia administración. Entonces, ahí tenemos. Vuelvo también en las comparaciones a otros países. Portugal también tiene la suya, ¿eh? Es decir, que tampoco... Y Alemania. Yo animo a echar papel en Alemania, en alemán. Es decir, que eso también tiene la suya. Cada país tiene la suya. Yo creo que con los medios tecnológicos que hay hoy en día, vosotros habéis comentado que están pidiendo datos y datos y datos y datos. Es que no lo tienen que pedir, es que con la inteligencia artificial que tienen las administraciones, las grandes corporaciones y tal, es entrar por el banco y directamente ya tiene que haber un mecanismo que te abra o te cierre la puerta. Es que, y eso agilizaría mucho. Es decir, pero mientras estemos hablando de una burocracia donde rellenan un formulario, en el fondo lo que tú estás haciendo es preparar un PDF para que luego otra persona que lo tiene que analizar imprima el PDF en papel y lo evalúe en papel, eso no tiene nada que ver con burocracia electrónica. Es decir, si hablamos de procedimientos de intranet y todo eso, sí, pero en este caso no, lo que necesitamos es procedimiento en papel. Bueno, es que no han echado para atrás expedientes por el tiempo verbal, porque si el objetivo es capacitar y no la capacitación, es decir, a ese nivel. Entonces, es que ese tema me pone a mí muy agresivo. Yo creo que a todos, a muchos de los que conforman aquí el sector privado, ¿no? Sin ninguna duda. Sí. No queremos evitar la burocracia, solo queremos acelerar. No. Es decir, insisto, la burocracia es un proceso muy necesario, pero
creo que no hemos quedado todavía en los tiempos napoleónicos. Sí, sí, sí. Fran, vuestro proyecto Incova Azul ha recibido muchos reconocimientos. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos? Bueno, como decía anteriormente, nosotros teníamos una visión, una necesidad, que era poder conectar ese nuevo modelo, del modelo que estamos hablando ahora, que yo creo que más de futuro, estamos hablando de una realidad ya, de presente, y lo teníamos que hacer además en un ámbito en el que teníamos una pregunta que había que resolver: cómo pasamos de ese modelo industrial tradicional a este nuevo modelo, y lo hacíamos además generando oportunidades a través de la startup, a través del autoempleo, a través de una modalidad que para nosotros como institución, como decía, como Zona Franca, era francamente desconocida, ¿no? A través de la financiación pública, a través del marco europeo, como expliqué anteriormente, hicimos un proyecto, esta incubadora. Llevamos prácticamente 2 años en un programa en paralelo a la intervención arquitectónica que comentaba, de una sostenibilidad industrial y de construcción distinta, en un modelo distinto. Es un programa de acompañamiento que estamos haciendo además de la mano de Telefónica, y en esa aceleración no solo hay una mentorización, hay un análisis detallado de este proyecto, ¿no?, empresarial, de esta startup, que además muchas de ellas, yo diría que la totalidad, están encontrando soluciones a estos sectores tradicionales dentro del marco de la antigua economía azul, si le queremos decir así. Y en estos 2 años prácticamente llevamos 87 iniciativas que han seguido esa campaña, ese curso, ese acompañamiento, esa aceleración. 1/3 de ellas ya se encuentra en un nivel de facturación. Hay prácticamente otro tercio con un producto mínimo viable. Y decimos también con mucha satisfacción que 1 de cada 4 viene de fuera de la provincia de Cádiz. Se ha generado un elemento para atraer, en este caso, iniciativas que quieran desarrollarse en nuestras instalaciones. A partir de ahí nos parece que hay una pata fundamental, precisamente en la que estáis la mayoría de vosotros, que es el acercarle financiación. Como aceleradora nos parecía muy importante, y lo tenemos suscrito, convenios tanto con la parte pública como la parte privada, para que en rondas de contacto puedan ser capitalizadas y por lo tanto puedan dar ese salto a desarrollarse, con un último objetivo, y es que estas empresas puedan ya cuajar y sentarse y por lo tanto establecerse en los espacios de la zona franca, de la provincia, pero desde luego desde un territorio lo más cercano posible, porque ese elemento de sostenibilidad, de economía circular y de compromiso, evidentemente también las administraciones públicas, aunque a veces no todo lo ágil que nos gustaría, no resolviendo lo mejor administrativamente con la rapidez que cualquiera, incluso un gestor público, sufre, pero que evidentemente que pudiéramos hacerlo entonces con el propio sector privado y generarle esas oportunidades, ¿no? Muchas gracias, Fran. Bueno, Susana, pues pasamos al turno de preguntas, ¿no? Sí. Si queréis formular alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bueno, pues muchísimas gracias. Nada. No. Un placer. Pues hablando de... Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien. Os voy a pedir que os quedéis para que os hagan la foto de la mesa correspondiente, ¿de acuerdo? Perfecto. Y muchísimas gracias. Ahí está, fantásticos. Ahí está, fantástico. El sol, la playa, la brisa, la noche llega, una puesta de sol junto a la ladera y sus rincones es su bandera. Lleno de vida. Todas sus calles y su esquina. Lleno de vida. Me gusta el aire que se respira. Y el color, esta tierra tiene el sabor. La sal de su mar, su solera, su gente, su costumbre marinera.